Bienvenidos a la Cámara del Terror. Si tú también crees en lo paranormal, si has vivido algo inexplicable que nadie te creyó, cuéntanos tu historia en los comentarios, dale like y suscríbete. Esta noche tengo 4 historias que pasaron en el desierto. Entre México y Estados Unidos. Contadas por migrantes. Hombres y mujeres que arriesgaron todo. Por cruzar. Por una vida mejor. Por sus familias. El desierto de Sonora es uno de los lugares más peligrosos del mundo. Calor extremo de día. Frío brutal de noche. Sin agua. Sin sombra. Sin ayuda. Miles han muerto ahí. Perdidos. Deshidratados. Olvidados. Y algunos dicen que sus espíritus siguen ahí. En las rutas. En los caminos. Esperando. Advirtiendo. O arrastrando. A los que vienen después. Guías fantasma que llevan a la muerte. Campamentos sin cuerpos. Agua que enloquece. Y grupos que regresan cada noche. Aunque murieron hace años. Estas son sus historias. Me llamo Manuel. Tengo 32 años. Soy de Oaxaca. Y hace 4 años intenté cruzar la frontera. Por Arizona. Con un grupo de 12 personas. Pagamos a un coyote. Un hombre llamado Ramón. Que prometió llevarnos seguros. Que conocía las rutas. Que había cruzado cientos de veces. Sin problemas. Salimos de Altar. En Sonora. De noche. Como a las 8 de la noche. Caminamos durante horas. Por el desierto. Siguiendo a Ramón. Que iba adelante. Con una linterna. Guiándonos. El camino era difícil. Rocoso. Con cactus. Con serpientes. Pero Ramón parecía saber exactamente a dónde iba. Como a las 3 de la mañana. Nos detuvimos. Para descansar. Ramón nos dijo que faltaban todavía 6 horas. Que llegaríamos al otro lado al amanecer. Que ahí nos esperaría un carro. Para llevarnos a Phoenix. Todos estábamos cansados. Pero esperanzados. Pensando que pronto estaríamos seguros. Después de 20 minutos. Ramón nos dijo que siguiéramos. Nos levantamos. Y continuamos. Pero algo cambió. Ramón caminaba diferente. Más rápido. Como si tuviera prisa. Y cuando le preguntaban que esperara. Que el grupo no podía seguir ese ritmo. No respondía. Solo seguía caminando. Alejándose. Una mujer del grupo. Llamada Rosa. Empezó a sospechar. Me dijo que algo estaba mal. Que Ramón no se veía bien. Que su sombra. A la luz de la luna. Se veía extraña. Más larga de lo normal. Deforme. Le dije que era el cansancio. La deshidratación. Jugando con su mente. Pero ella insistió. Me dijo que mirara bien. Que Ramón no dejaba huellas. Que la arena donde él pisaba no se hundía. No le creí. Pero cuando miré, vi algo perturbador. Las huellas del grupo eran claras. Visibles. Pero donde Ramón caminaba, no había nada. Como si flotara. Le grité que se detuviera. Que teníamos que hablar. Pero no respondió. Siguió caminando. Más rápido. Hasta que casi corría. El grupo empezó a asustarse. Algunos dijeron que lo siguiéramos. Que no podíamos quedarnos solos. Otros dijeron que algo estaba mal. Que ese no era Ramón. Que era otra cosa. Decidimos seguirlo. Porque no teníamos opción. Perderse en el desierto era muerte segura. Pero mientras lo seguíamos, empezamos a notar más cosas. Ramón no sudaba. A pesar del calor. No bebía agua. No se cansaba. Y cuando la luna lo iluminaba completamente, su cara se veía borrosa. Como si no tuviera rasgos definidos. Rosa empezó a rezar. Diciendo que eso no era un hombre. Que era algo más. Algo que se había hecho pasar por nuestro guía. Para llevarnos a algún lugar. Donde no deberíamos ir. Después de 2 horas más. Ramón se detuvo. En medio de la nada. Señaló hacia adelante. Y dijo algo que nos heló la sangre.
Su voz sonaba diferente. Hueca. Sin emoción. Dijo que habíamos llegado. Que ahí encontraríamos lo que buscábamos. Miramos hacia donde señalaba. Y vimos algo terrible. Un barranco. Profundo. Lleno de huesos. De mochilas. De ropa. De zapatos. Cientos. Miles. De personas que habían caído ahí. O habían sido llevadas. Retrocedimos. Asustados. Y cuando miramos hacia Ramón. Ya no estaba. Había desaparecido. Como si nunca hubiera estado ahí. Nos quedamos ahí. Perdidos. Sin guía. Sin saber dónde estábamos. Intentamos orientarnos. Volver sobre nuestros pasos. Pero las huellas habían desaparecido. Como si el viento las hubiera borrado. Aunque no había viento. Caminamos durante horas. Hasta que vimos luces. A lo lejos. Border Patrol. Nos entregamos. Preferíamos ser deportados. Que morir en el desierto. Con lo que fuera que nos había guiado. Les contamos lo que había pasado. Pero no nos creyeron. Dijeron que era deshidratación. Alucinación. Que Ramón probablemente nos había abandonado. Y que habíamos imaginado el resto. Pero cuando revisaron el GPS, de donde nos encontraron, descubrieron algo extraño. Estábamos a 30 kilómetros de donde debíamos estar. En dirección completamente opuesta. Como si algo nos hubiera llevado. Deliberadamente. Hacia la muerte. Investigué después. Cuando estaba de vuelta en México. Y encontré historias. De otros grupos. Que habían sido guiados por un coyote. Que desaparecía. Después de llevarlos a lugares peligrosos. Barrancos. Minas abandonadas. Zonas sin agua. Algunos sobrevivían. Como nosotros. Otros no y sus cuerpos se encontraban meses después. En lugares imposibles. Los viejos del pueblo. Los que conocen el desierto. Me dijeron que era el coyote fantasma. Un guía que murió hace décadas. Llevando un grupo. Que se perdió. Y murió de sed. Junto con todos. Y que desde entonces. Su espíritu sigue ahí. Ofreciéndose como guía. A los desesperados. A los que cruzan de noche. Pero que no los lleva a Estados Unidos. Los lleva a la muerte. Para que lo acompañen. En su travesía eterna. Por el desierto que lo mató. Me llamo Patricia. Tengo 28 años. Soy de Guerrero. Y hace 2 años crucé el desierto. Con mi hermano menor. Carlos. De 19 años. Queríamos llegar a California. Donde teníamos familia. Que nos había prometido trabajo. Ayuda. Una nueva vida. Contratamos a un pollero. Que nos llevó en camioneta. Hasta la frontera. En Sonora. Nos dejó ahí. Con un mapa. Agua para 3 días. Y una brújula. Nos dijo que camináramos hacia el norte. Durante 4 días. Que cruzaríamos cerca de Tucson. Y que alguien nos recogería del otro lado. Empezamos a caminar. De noche. Como nos habían instruido. Para evitar el calor del día. Y para no ser vistos. Caminamos durante horas. Carlos y yo. Solos. En la oscuridad. Solo la luna iluminando. Y el sonido de nuestros pasos. En la arena. Al tercer día. Cuando estábamos agotados. Con el agua casi terminada. Encontramos algo. Un campamento. Pequeño. Con mochilas. Botellas de agua. Mantas. Latas de comida. Como si alguien hubiera estado ahí. Recientemente. Nos acercamos con cuidado. Pensando que tal vez había otros migrantes. Descansando. O tal vez Border Patrol. Haciendo una trampa. Pero cuando llegamos. No había nadie. Solo las cosas. Abandonadas. Las mochilas estaban abiertas. Con ropa. Con fotos. Con identificaciones. De personas. De diferentes lugares. De México. De Centroamérica.
Había como 8 mochilas. Pero ninguna persona. Carlos dijo que tal vez habían seguido, dejando cosas para aligerar peso. Pero yo no estaba tan segura. Porque las botellas de agua estaban llenas. Y la comida sin tocar. Nadie deja agua en el desierto. Nadie. Revisamos el área. Buscando huellas. Señales de hacia donde habían ido. Pero no encontramos nada. Solo las huellas que llegaban al campamento. Pero ninguna que saliera. Como si las personas hubieran desaparecido. En el aire. Carlos quería tomar el agua. La comida. Porque la necesitábamos. Pero algo me decía que no. Que no debíamos tocar nada. Que ese lugar estaba mal. Decidimos seguir. Sin tomar nada. Alejándonos de ese campamento extraño. Pero mientras caminábamos, empecé a sentir algo. Como si alguien nos siguiera. Me volteaba. Constantemente. Pero no había nadie. Solo el desierto vacío. Carlos también lo sintió. Me dijo que escuchaba pasos. Detrás de nosotros. Que sonaban como varias personas. Caminando. Pero cuando nos deteníamos, los pasos también se detenían. Y cuando continuábamos, los pasos regresaban. Aceleramos. Queriendo alejarnos. Pero los pasos se acercaban. Cada vez más. Como si quien fuera estuviera corriendo. Para alcanzarnos. Entonces escuchamos voces. Varias. Llamándonos. Diciéndonos que esperáramos. Que nos habían estado buscando. Que se habían adelantado. Y que ahora necesitaban ayuda. Para regresar. Carlos quiso voltear. Quiso ver quién era. Pero yo lo jalé. Le dije que no mirara. Que siguiera caminando. Porque algo en esas voces sonaba mal. Desesperado. No como personas normales. Las voces se volvieron más insistentes. Más desesperadas. Gritando. Suplicando. Que no los dejáramos. Que el desierto los había tomado. Y que necesitaban que alguien los recordara. Para poder irse. Corrimos. Todo lo que pudimos. Con nuestras mochilas. Con el poco agua que teníamos. Sin mirar atrás. Las voces nos siguieron. Durante lo que pareció horas. Hasta que finalmente se callaron. Y quedamos solos. De nuevo. En el silencio del desierto. Llegamos a Arizona. 2 días después. Deshidratados. Exhaustos. Traumatizados. Border Patrón nos encontró. Y nos deportó. Pero antes. Un oficial nos preguntó de dónde veníamos. Le describí el área. Donde habíamos encontrado el campamento. Se puso serio. Me dijo que conocía ese lugar. Que era zona de alta mortalidad. Que cada año encontraban cuerpos ahí. Siempre en grupo. Como si hubieran muerto todos al mismo tiempo. Sin razón aparente. Sin sed. Sin calor. Como si algo los hubiera detenido. En ese lugar. Y no los hubiera dejado continuar. Me dijo que otros migrantes habían reportado cosas similares. Campamentos sin personas. Voces que llaman. Pasos que siguen. Pero que nunca alcanzaban. Y que los que se detenían. Los que volteaban. Los que intentaban ayudar. Nunca salían del desierto. Investigué después. En internet. En foros. Y encontré testimonios. Docenas. De personas que habían visto lo mismo. En diferentes años. En el mismo lugar. Siempre el mismo campamento. Con las mismas mochilas. Que nunca cambiaban. Nunca se deterioraban. Como si estuvieran atrapadas. En un momento. Esperando. A que alguien se detuviera. Para acompañarlas. En su destino. Que nunca llegó. Porque murieron ahí. Esperando. Y ahora esperan. Por toda la eternidad. A que alguien más se una a ellos. Me llamo Diego. Tengo 35 años. Soy de Michoacán. Y hace 3 años intenté cruzar. Por segunda vez.
La primera vez me deportaron. Pero necesitaba intentar de nuevo. Por mi familia. Por mis hijos. Que dependían del dinero que pudiera enviarles. Esta vez fui con un grupo más grande. Como 20 personas. Con 2 guías. Que cobraron más caro. Pero que prometieron ruta segura. Con agua asegurada. En puntos específicos. Donde habían dejado galones. Enterrados. Para grupos que cruzaban. Los primeros 2 días fueron bien. Encontramos el agua donde dijeron. Descansamos en las sombras. Durante el día. Caminamos de noche. Todo según el plan. Pero el tercer día. Cuando llegamos al punto de agua. No había nada. Los guías empezaron a excavar. Desesperados. Buscando los galones que habían enterrado. Pero no los encontraron. Alguien los había tomado. O los había movido. O nunca habían estado ahí. El agua que llevábamos. Se estaba acabando. Y todavía faltaban 2 días. Para llegar. Los guías dijeron que teníamos que racionar. Beber poco. Solo lo necesario. Y caminar más rápido. Para llegar antes. Pero el calor del cuarto día fue terrible. 50 grados. Sin sombra. Sin descanso. La gente empezó a desesperarse. A beber más de lo que debían. Y para el atardecer. El agua se había terminado. Los guías dijeron que había un pozo. A 2 horas. Que podíamos llegar antes del amanecer. Y llenar nuestras botellas. Caminamos. Con la boca seca. Con los labios partidos. Con la lengua hinchada. Llegamos al pozo. Como a las 11 de la noche. Era viejo. Abandonado. Con una bomba manual oxidada. Pero funcionaba. Los guías bombearon. Y empezó a salir agua. Turbia. Con olor raro. Pero era agua. Una mujer del grupo dijo que no debíamos beberla. Que se veía mal. Que podría estar contaminada. Pero los guías dijeron que era normal. Que el agua de pozo siempre se ve así. Que era segura. Todos bebimos. Desesperados. Sin importar el sabor. El olor. Solo queriendo calmar la sed. Llenamos nuestras botellas. Y seguimos. Pero después de 1 hora. Empezaron los problemas. La gente empezó a ver cosas. A escuchar cosas. A comportarse extraño. Una mujer dijo que veía a su hijo. Caminando junto a ella. Aunque su hijo estaba en México. Un hombre dijo que escuchaba música. Que había una fiesta. Cerca. Y quería ir. Los guías dijeron que era deshidratación. Delirio por el calor. Pero yo sabía que era algo más. Porque yo también empecé a ver cosas. Vi a mi padre. Que había muerto hace 10 años. Caminando adelante. Llamándome. Diciéndome que lo siguiera. Que él conocía el camino. Intenté no hacerle caso. Pero la sed regresó. Más fuerte que antes. Como si el agua no hubiera servido. Como si hubiera empeorado todo. Bebí más. Del agua que había llenado. Y la sed aumentó. Más y más. Sin importar cuánto bebiera. El grupo empezó a separarse. Cada quien siguiendo sus visiones. Sus voces. Los guías intentaban mantenerlos juntos. Pero era imposible. La gente corría. Hacia diferentes direcciones. Persiguiendo cosas que no existían. Me senté. Intentando resistir. Intentando no seguir la voz de mi padre. Que me seguía llamando. Cada vez más fuerte. Cada vez más real. Entonces vi algo. Otro migrante. Sentado. Cerca de mí. Que no había bebido del pozo. Porque se había quedado dormido. Y no despertó cuando llegamos. Me miró. Y me preguntó qué estaba pasando. ¿Por qué todos actuaban extraño? Le conté. Del agua. De las visiones. De la sed que no paraba. Me dijo que tirara el agua. Que no bebiera más. Que ese pozo era conocido. En las historias del desierto. Como el pozo de los perdidos. Que el agua de ahí. Hacía que la gente enloqueciera. Que viera cosas. Que se perdiera.
siguiendo espejismos, hasta morir de sed. Real. Aunque hubieran bebido. Tiré el agua. Aunque la sed me mataba. Y seguía a ese hombre. Que conocía otra ruta. Sin beber. Solo aguantando. Llegamos a un camino. Donde Border Patrol patrullaba. Nos entregamos. Deshidratados. Delirando. Pero vivos. Los demás del grupo. No tuvieron tanta suerte. Encontraron a 5. Muertos. En diferentes lugares. Alejados de la ruta. Como si hubieran corrido. Persiguiendo algo. Los otros. Nunca los encontraron. Perdidos. En el desierto. Siguiendo visiones. Que los llevaron. A lugares de donde nunca regresaron. El oficial que me interrogó. Me dijo que ese pozo. Debía ser clausurado. Pero que cada vez que lo tapaban. Alguien lo abría de nuevo. Como si algo quisiera que siguiera ahí. Para que los desesperados. Los sedientos. Los que no tienen opción. Bebieran. Y se perdieran. Alimentando al desierto. Con más víctimas. Que nunca llegaron. ¿A dónde iban? Me llamo Esteban. Tengo 41 años. Soy coyote. Guía. Llevo 15 años ayudando a gente a cruzar. Conozco las rutas. Los peligros. Y las historias. Algunas reales. Algunas no. Pero hay una historia. Que yo viví. Que me hizo cuestionar. Todo lo que creía saber. Sobre el desierto. Hace 5 años. Crucé un grupo de 15 personas. Por Arizona. Ruta normal. Que había usado docenas de veces. Sin problemas. Salimos de noche. Como siempre. Caminamos bien. Durante 2 días. Todo según el plan. Pero la tercera noche. Cuando estábamos descansando. Escuchamos voces. A lo lejos. Gente hablando. Caminando. Acercándose. Pensé que era Border Patrol. O tal vez otro grupo de migrantes. Les dije a todos que se escondieran. Detrás de unas rocas. Que esperaran. Que yo revisaría. Me acerqué. Despacio. Hacia las voces. Y vi algo extraño. Un grupo de personas. Como 10. Caminando. Hacia nosotros. Pero caminaban raro. Lento. Arrastrando los pies. Con mochilas. Botellas. Como migrantes. Pero algo estaba mal. Me acerqué más. Y los vi claramente. A la luz de la luna. Estaban en mal estado. Ropa rota. Sucia. Caras quemadas por el sol. Labios partidos. Como si hubieran estado caminando. Durante días. Sin descanso. Sin agua. Me llamaron. Me pidieron ayuda. Dijeron que se habían perdido. Que su guía los había abandonado. Que llevaban 5 días. Sin encontrar la salida. Que necesitaban agua. Direcciones. Ayuda. Algo en mí dudó. Porque sus voces sonaban raras. Huecas. Y sus movimientos eran mecánicos. Pero eran personas. Necesitadas. Y yo era guía. Mi trabajo era ayudar. Volví con mi grupo. Les dije que había otros migrantes. Perdidos. Que necesitaban ayuda. Algunos de mi grupo dijeron que los ayudáramos. Que les diéramos agua. Que los lleváramos con nosotros. Otros dijeron que no. Que no teníamos suficiente agua. Que nos retrasaría. Decidí ayudarlos. Les llevé agua. Les dije que podían unirse. Que en 2 días llegaríamos. Aceptaron. Agradecidos. Y se unieron a nosotros. Pero esa noche. Empezaron cosas extrañas. El grupo nuevo. No dormía. Se quedaban despiertos. Mirando. Hacia la oscuridad. Y cuando les preguntaba si estaban bien. Decían que sí. Pero sus ojos. Estaban vacíos. Sin vida. Al día siguiente. Cuando caminábamos. Noté algo más.
No sudaban. A pesar del calor extremo. No bebían agua. Aunque les ofrecíamos. No se cansaban. Aunque camináramos durante horas. Una mujer de mi grupo me dijo que había algo mal. Que ese grupo no era normal. Que cuando la luna los iluminaba, podía ver a través de ellos. Como si fueran sombras. No personas. Le dije que era el cansancio. El calor. Jugando con su mente. Pero cuando miré bien, vi lo mismo. Eran translúcidos. Apenas sólidos. Esa noche, cuando todos dormían, me acerqué al grupo nuevo. Para hablar con ellos. Preguntarles. Realmente. ¿Quiénes eran? El líder. Un hombre de como 40 años. Me miró. Y me dijo la verdad. Me dijo que habían cruzado. Hace 5 años. Con su guía. Que se habían perdido. En una tormenta de arena. Que se quedaron sin agua. Sin dirección. Y que murieron. Todos. En el desierto. Pero que sus espíritus no podían irse. Porque nunca llegaron. Nunca completaron su viaje. Y ahora, cada noche, buscan grupos para intentar cruzar de nuevo. Esperando que esta vez lleguen. Me dijo que no nos harían daño. Que solo querían acompañarnos. Intentar una vez más. Y que si llegábamos, ellos podrían descansar. Finalmente, desperté a mi grupo. Les conté. Algunos entraron en pánico. Querían huir. Dejar al grupo fantasma. Pero yo dije que no. Que si era verdad. Si solo querían llegar. Los ayudaríamos. Era lo correcto. Seguimos. Con el grupo fantasma. Durante 2 días más. Hasta que llegamos. A territorio estadounidense. Donde nos esperaba el transporte. El grupo fantasma se detuvo. En la línea. Me agradeció. Y me dijo que ahora podían irse. Que habían completado lo que no pudieron. Hace 5 años. Desaparecieron. Frente a nuestros ojos. Como niebla. Dejando solo sus huellas. Que también se borraron. Lentamente. Investigué después sus nombres. Que me habían dado. Y encontré reportes. De un grupo. De 10 personas. Reportadas desaparecidas. Hace 5 años. En la misma ruta. Encontraron sus cuerpos. Meses después. Todos juntos. Como si hubieran muerto. Esperando. A que alguien los guiara. De vuelta. A casa. O al otro lado. Desde entonces. He vuelto a verlos. Varias veces. En diferentes cruces. Siempre el mismo grupo. Intentando. Una y otra vez. Y cada vez que puedo. Los ayudo. Porque sé. Que son almas. Atrapadas. Entre 2 mundos. Sin poder avanzar. Sin poder regresar. Solo repitiendo. Su último viaje. Su última esperanza. Por toda la eternidad.